Hola Ricardo, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Supongo que tú tampoco has comido, ¿no? No, por favor. Es que estamos con el buenos días, buenas tardes, nos quedamos con el buenos No, días hasta el final. es, es la 1:30. Yo soy aragonés y español. No, la 1:30 no es la hora de comer. Se puede estar Ah, haciendo el brunch perfectamente, o el segundo mucho desayuno, más que diría. tradición española, el brunch. Claro, el segundo el vermut. Ahora estamos de vermut. El Ahora vermú, el estamos, vermú. bueno, Además estarán estás en los, Madrid, estarán así los que... afortunados. Sí, sí, estoy en Madrid. Estoy en Madrid. Bueno, esta es la última charla de hoy y queríamos centrarla en usabilidad, es decir, llevarnos un poco después de unas reflexiones pues quizá más técnicas, más sobre la PSD2, sobre si me voy a LATAM, sobre si me meto en el blockchain, pues volver un poco a los, digamos, basics, pero basics de lo importante, lo esencial que es, oye, aquí lo que tienes que tener es una pasarela de pagos estupendamente bonita, bien usable, fácil de usar para que lo que no te arriesgues es a que las cosas del que ha llegado hasta ahí, que significa que se ha llegado hasta ahí, estaba queriendo comprarte, pues porque no lo entienda, porque haya un botón mal colocado o menos atractivo de lo debido, se convierta en ese temido pérdida de carrito abandonado, ¿no? El carrito abandonado. Así que nada, yo me salgo de aquí, te dejo que compartas pantalla y nos cuentes tú cómo ves los consejos para una correcta usabilidad en el checkout. A por todas. Vale, bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que estáis ahí. En cualquier momento podéis preguntar lo que queráis. Supongo que luego Rubén me irá dando paso y podemos comentarlo. Em, bueno, más que de usabilidad, yo creo que es importante en los procesos de checkout hablar de cómo diseñar desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista visual procesos de checkout lo más accesibles posible para facilitar el proceso de compra y sobre todo eliminar fricciones, ¿no? Entonces, bueno, la usabilidad es un atributo que mide lo fácil de utilizar que es una interface o que es un dispositivo con el que nosotros como personas tenemos que interactuar y tenemos que conseguir que haga algo. Ese algo puede ser desde darme dinero si estoy usando una tarjeta de crédito hasta enviar un formulario si estoy en términos digitales, ¿vale? Un momentito, me vengo aquí. Bueno, los procesos de checkout, ¿cómo podemos hacerlos fáciles, no? Bueno, en primer lugar, mi nombre es Ricardo Tallar, soy el CEO y uno de los fundadores de FLA101, donde trabaja un fantástico equipo de gente como algunos de los que estáis ahí. Esta es la última foto que nos pudimos hacer todos juntos prepandemia. Espero que la podamos repetir dentro de poco, pues con toda la gente que ahora estamos en la empresa, y ojalá lo podamos hacer durante muchos años. Y lo que os voy a contar yo, aunque soy el portavoz, es el trabajo de mucha gente, ¿no? De cosas que hemos visto que se repiten una y otra vez dentro de nuestro trabajo de diseño, desarrollo y optimización de canales de venta digitales para compañías de todo tipo, desde startups y pymes muy chiquititas hasta auténticos monstruos que manejan pues miles y miles de transacciones al día, ¿vale? Vamos a tener en principio un primer contexto, ¿no? Un primer dato de cuánto puede llegar a impactar el checkout en lo que es conversión y en la finalización de transacciones. Estos son datos de nuestro último estudio de conversión de negocios digitales. Ahora ya estamos trabajando en el estudio del año 21 y estos datos serán actualizados, pero por ejemplo hay algo que es bastante relevante. Ahí tenéis la fuente ahí debajo por si queréis descargarla, que es un informe muy extenso con un montón de datos, pero en general, partiendo de la base de que los e-commerce analizados aquí son e-commerce españoles con una muestra de unos 1.300 de un año completo, de un año natural completo. En la conversión, cuando hay un proceso de checkout de varios pasos, es de media del 1,14 y cuando es un one-step checkout es del 1,02. O sea, hay una diferencia ya bastante significativa, de 0,12 en total porcentual respecto a una versión frente a otra. Si os fijáis en este grafiquito, lo que vemos es que, por ejemplo, los procesos de checkout que tienen 2-3 pasos son los que mejores ratios de conversión ofrecen frente a los de un paso o incluso los de 4 o los de 5, ¿vale? Es verdad que ahí vemos que en el que tiene 6 hay una subida hacia arriba, pero bueno, ahora veremos por qué es esto. Y luego una tabla que a mí me gusta mucho explicar porque hay mucha mitología con los checkouts. Eso que veis en la parte izquierda es el número de campos de un checkout y en la parte derecha el promedio de conversión que tiene ese checkout en función del número de campos que lo componen. Pues ya veis que 4 convierte a 1,23, 10 al 0,75,
13 campos al 4,06. Y cualquiera de vosotros puede decir, pero bueno, esto qué locura es, ¿no? O sea, al final, ¿qué sentido tiene que algo con 13 campos convierta más que algo con 4 campos? Cuando a mí siempre me han contado que pedir pocos campos es algo que incentiva al completado y que lo facilita. Bueno, en primer lugar, lo que todos deberíamos de tener claro es que no hay un número de campos bueno o malo. Vamos a intentar, por favor, huir de las buenas prácticas, que a veces de buenas no tienen nada y acaban siendo peligrosas, ¿no? No hay un número de campos mejor o peor. Lo que sí hay son campos adecuados o no adecuados. Es decir, un formulario que se componga de muchos campos, pero en el que realmente todos esos campos tengan sentido para el consumidor, pues será completado. Ahora bien, si tú me estás pidiendo un montón de campos que no han lugar para el proceso de contratación en el que estoy trabajando contigo, pues no me los pidas. Es tan sencillo como esto. ¿Qué sucede? Que muchos procesos de checkout se heredan. Son un legacy del CMS que estoy utilizando o vienen heredados de otro tipo de sistemas que he ido implementando. Y yo no me cuestiono si ese es el mejor tipo de checkout que necesitan mis clientes, ¿vale? Estos son gráficos muy habituales. Ahí tenéis los datos de un e-commerce del primer trimestre de este año, en el que podéis ver que añadidos al carrito ha habido pues 3 millones y pico de usuarios, de los que solo, entre comillas, 449.941 han conseguido finalizar con éxito. Entonces, bueno, este es un gran e-commerce, pero este tipo de patrones también se repiten en otros sites mucho más pequeños, ¿no? En el que aquí pues, han entrado 36.000 y han terminado 4.600. Siempre una cuestión típica es, bueno, vamos a intentar que si entran 100, en lugar de acabar comprando 10 o 12 u 8, pues que si entran 100 que acaben comprando 20 y con eso habremos ganado mucho y creo que en esto estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que hay muchas variables sobre las que trabajar. En primer lugar, algo importante, optimizar el checkout es más necesario e importante cuanto más común y accesible sea aquello que vendes. Es decir, si tú estás vendiendo algo que eres el único que lo tiene, es algo que solo tú ofreces, o hay muy pocos players que lo ofrezcan, o lo que tú tienes por la razón que sea tiene un nivel de deseo muy alto, puedes permitirte el lujo de tener el checkout más espantoso del mundo, que las personas lo completaremos. Porque queremos tu producto, queremos tu servicio y lo vamos a completar. Ahora bien, imaginad, yo qué sé, pues por ejemplo lo que sucede con con una determinada aerolínea o con un determinado producto que solo tienes tú. Como yo quiero ese producto, aunque tu checkout sea horroroso, lo completaré. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vendo una botella de vino y me estoy peleando con otros 3.000 e-commerce que venden exactamente la misma botella de vino que yo? Entonces, mi necesidad de optimizar mi checkout es altísima, porque mi nivel de competencia es tan alto que o yo me preocupo por tener cada parte de mis procesos de venta perfectamente optimizado o ya no juego en igualdad de condiciones. Esto es muy importante. O sea, vale que hay buenas prácticas de usabilidad como la consistencia, la ayuda, etcétera, un montón de heurísticos de usabilidad que aplican, pero es verdad que dependes mucho de cuánto de común es aquello que tú vendes. Cuanto más común es, cuanto más commodity, cuanto más producto de gran consumo es y más fácil es comprarlo en cualquier e-commerce, más necesidad tienes de optimizar el checkout. Aquí tenéis la típica valoración, en este caso de Weimar, de las razones por las que se abandonan los checkouts. En primer lugar, costes extra demasiado altos, costes ocultos, que al final es una manera bastante burda de intentar hacer que alguien compre algo aparentando que es más barato de lo que realmente es, y bueno, es un truco que en general pues no suele funcionar. El sitio me pedía crear una cuenta, es otro problema habitual. Un proceso demasiado largo, demasiado complicado de checkout. No he podido calcular de una manera sencilla el coste total del pedido que quería hacer. El website o la aplicación ha tenido errores, se ha roto. No tengo confianza para dejarte mi tarjeta de crédito. No sé quién eres, no sé de dónde vienes ni de dónde procedes y no te voy a dejar mi tarjeta de crédito. Los plazos de entrega eran muy lentos. Las políticas de devolución no eran lo que yo buscaba. No había suficientes métodos de pago y mi tarjeta de crédito ha sido rechazada. De todos estos,
Realmente solo estos que he marcado en rojo, errores técnicos en el sitio web, los periodos de entrega son muy largos, las políticas de devolución no son satisfactorias y mi tarjeta de crédito ha sido rechazada. Solo estos 4 son cosas en las que es difícil que hagamos cosas, ¿vale? Pero en todo lo demás vamos a depender muchísimo de algo fantástico y precioso que se llama diseño de la información. Es decir, cómo nosotros contamos las cosas a las personas que están al otro lado de la pantalla, a través de formularios, a través de textos, a través de CTAs, para que lo que nosotros queremos comunicar resulte lo más accesible posible. Este es un análisis de marzo de 2020 que está en Statista, ahí tenéis las fuentes, sobre 500 marcas y los ratios de abandono dependiendo de la industria seleccionada, ¿vale? Está calculado a nivel mundial. Entonces, bueno, ya veis que, por ejemplo, automoción tiene un ratio de abandono del 96% y el que menos tiene, pues es seguros con un 67%. Simplemente estos datos son a nivel orientativo para que cada uno valore si sus procesos de checkout pues están dentro de estas medias o no. Algo muy importante, ¿vale? Ahí lo tenéis. En primer lugar, por favor, trabajemos con los estándares de accesibilidad. No penséis en la accesibilidad solo como una disciplina que se enfoca a que los productos y servicios digitales puedan ser utilizados con personas con discapacidades o con capacidades diferentes. Son un higiénico. Cosas aparentemente tan insignificantes como el tamaño de las fuentes, el nivel de contraste que tienen determinados campos, la ubicación y el manejo de un placeholder o un data picker en tus campos de formulario. Todo eso ya lo tiene definido la W3, ¿vale? El World Wide Web Consortium ya lo tiene definido la W3. Y ahí tenéis la normativa WCAG 2.0. Tened en cuenta que solo en España, según el estudio sobre la visión en España de Clínica Baviera, el 72% de los españoles tenemos problemas de salud visual. Y esto afecta a cómo tú utilizas las interfaces porque a veces no eres capaz de leer cosas o no percibes determinados elementos por un tema de salud visual. Por ejemplo, muchas personas, entre las que me incluyo, pues tienen presbicia, vista cansada, ¿no? Al final, ¿eso qué es? Eso es el desgaste del cristalino. Es el desgaste de lo que hace que podamos enfocar la visión. Si tú no puedes enfocar bien la visión y tienes que manejar un proceso de checkout en el móvil, donde las tipografías son pequeñas y donde sobre fondo blanco tengo que leer un texto en gris con tipografía pequeña, es que muchas veces no soy capaz de leerlo. Y si no soy capaz de leerlo, no voy a avanzar en el proceso. Insisto, toda la regulación de accesibilidad es tremendamente útil. O sea, en España, problemas de visión graves, sin llegar a ceguera, tienen más de 1 millón de personas. Entonces, por favor, a la hora de diseñar no solo el checkout, sino cualquier paso crítico, pensad en tamaños de fuente, en contrastes, en tipografías que sean legibles con facilidad. Porque muchas veces, aunque Rubén decía basics, la mayoría de los problemas están en cosas aparentemente sencillas. Lo que sucede es que las personas tendemos a complicarnos nosotros mismos la vida pensando que la solución es algo mucho más complejo. Esto como primer punto importante, ¿vale? En segundo lugar, por favor, matemos las buenas prácticas en el diseño de checkouts. Basta ya de artículos de best practices para el diseño de un checkout, cosas que te van a funcionar sí o sí. O sea, cada negocio y cada proyecto necesita sus propias buenas prácticas que solo se consiguen mediante prueba-error y mediante mucha experimentación. ¿Dónde están los principales problemas? Básicamente los principales problemas son estos 3. El exceso de información que se le suministra a un usuario, lo que se llama sobrecarga cognitiva. Es decir, te doy tanta información que tienes que procesarla de una manera rápida que realmente tu cerebro cortocircuita, si queremos verlo de esta forma. Inconsistencia, es decir, yo mismo a la hora de contarte las cosas utilizo palabras distintas o te las explico de una forma muy poco clara. Y falta de idoneidad, es decir, te pido cosas en momentos que no son necesarias, ¿vale? Un buen ejemplo lo podéis ver aquí, ¿vale? Este es el checkout además esto es ayer, o sea, no es una captura de hace mucho, este es el checkout de un e-commerce de ropa, como tantísimos otros que hay, de una marca de moda, donde si os fijáis hay como 3 bloques. Costo de envío, con país de expedición y tipo de envío, tu código promocional, tu bono, el código de tu tarjeta de regalo,
precio total, gastos de envío con impuestos incluidos, HT total, neto por pagar, puntos de fidelidad del pedido y un botón que pone pedido. ¿Vale? Ojo, ¿eh? Luego, claro, que el checkout no funciona. En primer lugar, el costo de envío. ¿Vale? Ok, país de expedición, en función del país que elijas, pues hay unos métodos de expedición o no. Pero claro, pensad que yo estoy utilizando una vez más, y este es un problema de usabilidad, una rotulación técnica. ¿Qué es la expedición? Bueno, pues la expedición es el envío. ¿A dónde tengo que enviar esto? O sea, por favor, comuniquemos las cosas con claridad utilizando rótulos o palabras de uso común, de uso normal. A esto es a lo que me refería cuando se hablaba de diseño de información. ¿Técnicamente el checkout es correcto? Técnicamente es correcto, no hay ningún problema. Pero ¿cuántas personas que están intentando comprar puede que no sepan lo que significa la palabra expedición o que no la interpreten en este contexto y estén pensando en unos exploradores que van con la jungla con el machete cortando juncos, por ejemplo, ¿no? Y luego en el tipo de envío, pues tienes que elegir cuál es el formato de envío que tú quieres, si es estándar, si es urgente, etc. Los selectores desplegables suelen dar, no es que den problemas, pero por ejemplo en los dispositivos mobile son problemáticos porque si las opciones son amplias se te abren ventanas de selección muy grandes, ¿no? Pero bueno, al final es una manera de verlo. Esto, tu código promocional, ¿vale? La pregunta del millón del código promocional. Tu código promocional, ok. Tu bono, ok. El código de su tarjeta de regalo, ok. A esto me refería antes cuando hablábamos de la idoneidad de los campos. Tu código promocional. Y si no tengo un código promocional, porque tú ya me estás diciendo que tengo códigos promocionales, ¿qué voy a hacer? Pues lo que la mayoría de la gente va a hacer va a ser meterse en Google, poner el nombre de tu e-commerce, espacio, código promocional, a ver si encuentra algo. Vamos a ver, seamos un poco inteligentes. Si quieres de una manera tan directa promocionar tus códigos promocionales, facilita que la gente los consiga. ¿Qué puedes hacer para conseguir un código promocional? ¿Quieres un código promocional y un enlace de manera que puedas recoger sus datos y suministrarle un código que tenga una durabilidad de 24 horas para incluso hacer un poco de presión en la venta? Tu bono. ¿Qué es el bono? ¿Qué es el bono? ¿Es el cantante de U2? ¿O de qué estamos hablando aquí? ¿De qué bono estamos hablando? Porque tampoco te lo explica por ningún lado. El código de su tarjeta de regalo. Ah, que también hay tarjetas de regalo. O sea, hay bonos, hay tarjetas de regalo y hay códigos promocionales. Esto está metido en el checkout de esta tienda. Pero ¿tú qué quieres? ¿Que te compren o que se suscriban a un programa de fidelización? O sea, por favor, direccionalidad en los procesos. Precio total, esto también es un clásico, 31,90. Gastos de envío, 5,46. HT total, que esto en cristiano es el subtotal, 31,90. Neto por pagar, 31,90. ¿Todo el mundo tiene claro que esos 5,46 euros de gastos de envío ya están incluidos en el 31,90? Porque es que mucha gente no lo tiene claro, porque aquí, si os fijáis, el desglose es muy raro. O sea, precio total 31,90, HT total, neto por pagar. Sin embargo, está explicado de una manera muy rara. Y el CTA es de mis favoritos, pedido. ¿Vale? Mira que esto se hace para pagar, para comprar, para procesar el pago, llámalo como quieras, pedido. Cuando tienes tantas cosas que quieres mostrar, la mejor técnica para hacerlo es lo que se conoce como revelación progresiva. ¿Qué es la revelación progresiva? Pues básicamente mostrar la información que es necesaria para cada estado del proceso. Aquí estamos hablando de un checkout. Es necesario que me muestres la pieza central. No voy a hablar de del costo del envío, del país de expedición, etcétera, pero la pieza central es necesaria en este momento del proceso donde yo lo que quiero es que tú finalices un proceso de checkout. Revelación progresiva. Controlar la complejidad de la información cuando la información es compleja o hay mucha información, mostrando solo la que es necesaria en cada momento del proceso. Por favor, solo la que es necesaria. Cuanto más inexperto es el usuario o más complejo es el proceso, mayor necesidad hay de utilizar la revelación progresiva y de dosificar la información. Es preferible, por eso el gráfico de antes, es preferible construir un proceso de muchos pasos, pero en que cada paso se muestra uno a uno, que construir un proceso con muy pocos pasos, pero donde te pido una información muy compleja o a la que estás muy poco habituado. ¿Pides datos sensibles? Explica para qué. Explica para qué. O sea, no es que las personas seamos reticentes a dar información, somos reticentes a dar información cuando no sabemos para qué nos la piden.
Este es de mis casos favoritos, ¿no? Al final, una pregunta que se ve mucho en el sector moda, que es ¿cuántos años tienes? ¿Vale? La edad es una información sensible. Hay personas a las que no les gusta hablar de su edad, pues por la razón que sea. Se han conservado muy mal, llevan una vida lujuriosa y están echados a perder o por las razones que sean, ¿vale? ¿Cuántos años tienes? Y si os fijáis, justo debajo pone, ¿por qué te lo preguntamos? Tu edad influye en la distribución de tu peso. Saber cuántos años tienes nos ayuda a recomendarte la talla adecuada. Esto, dentro de un proceso de checkout, es el punto en el que tienes que escoger la talla de un producto. Pues hombre, si yo necesito saber tu edad, que es algo que sé que despierta cierta sensibilidad, explícame para qué. Pero me da igual con lo que sea. El teléfono móvil es un dato hipersensible, incluso las cuentas de correo electrónico o tu fecha de nacimiento. ¿Tú para qué quieres mi fecha de nacimiento? ¿Qué más te da cuando yo haya nacido? No pasa nada siempre y cuando nos molestemos en explicar para qué queremos cada uno de los campos que estamos pidiendo en un checkout. La tremenda pereza que da completar campos, ¿vale? Y lo difícil que es muchas veces reconocer el error, ¿vale? Bueno, esto es muy típico, te enfrentas, ya veis que ni siquiera cabe sin hacer scroll, te enfrentas a procesos de este estilo en los que apellido, empresa, dirección, dirección 2, código postal, ciudad, país, teléfono fijo, número de identificación fiscal, información adicional, teléfono móvil, ponle un nombre a esta dirección para futuros pedidos. Pero ¿de verdad es necesario esto de ponerle un nombre a esta dirección para futuros pedidos? ¿Es necesario cada uno de estos campos que te estoy pidiendo o es necesario mostrarlos así? Y además el CTA es guardar. Por favor, los CTAs cuando lleven direccionalidad que indiquen qué es lo que va a suceder a continuación. Siguiente paso, pasar a pago, introduce tu tarjeta, datos bancarios, lo que sea, pero guardar. ¿Guardar el qué? Bueno, sin más, ¿no? Datos, debes registrar al menos un número de teléfono. Bueno, vale, tampoco te explican para qué. Bueno, pero esto es lo habitual, ¿no? Tú dices, madre mía, qué pereza que tengo que rellenar todos estos campos. Y luego te enfrentas a cosas de este estilo. Ya tengo una cuenta o, mira, que quiero continuar como invitado. Campo enorme, o sea, montonadas de campos, pues bueno, datos personales, opciones de envío. En este caso, además, está bien dividido entre si quieres entregas a domicilio o click and collect, tratamiento, nombre, apellido, calle, número, etcétera, etcétera. El problema de los autocompletados, en este caso, bueno, sí que tenemos una buena práctica, que es la facilidad en reconocer el error. Rojo, que es muy representativo del error, todos tenemos muy claramente visualizado el rojo como un elemento de alerta. Rojo, y que además como podéis ver en este formulario, que los campos que yo no he completado o no completado correctamente persistan marcados como error hasta que lo haga correctamente. ¿Vale? Esto es bastante importante porque hay checkouts en los que si yo salto de nombre a calle, como ahora estoy en calle, nombre ya vuelve a aparecer normal. Entonces, bueno, que el marcaje de error sea persistente hasta que yo consiga rellenar correctamente cada uno de esos campos. El problema del autocompletado viene muchas veces de esto. Esto es algo interesante también, que es cuando tú puedes introducir una dirección y automáticamente te va discriminando. Yo ya veis, ahí está mi nombre, mi apellido, una dirección, que en este caso es Conde de la Viñaza 3, lo completo, no pasa absolutamente nada. Ahora bien, yo tengo esto, este autocompletado de la dirección lo que me ha permitido es que la calle quede separada del número, es un sistema inteligente que está muy bien y automáticamente se calcula el código postal y la ciudad, 50.017, Zaragoza, centro del universo conocido. ¿Cuál es el problema de los autocompletados? Que si yo, por ejemplo, escribo mi mail y escribo mi mail con los datos de autocompletado estando en el mismo navegador y los datos de autocompletado tienen guardada otra dirección, pues sobreescribo todo lo que había hecho anteriormente. Y ya veis que esta es otra dirección, que no es donde vivo, pero bueno, esta es otra dirección, otro código postal, aunque es la misma ciudad. Claro, resulta que yo me he fiado del autocompletado y lo que he hecho con el autocompletado es justamente lo contrario de lo que pretendía, que es machacar la información que se había metido en el autocompletado anterior o que había metido a mano. Y en el momento que utilizo el autocompletado con el email, me lo cargo. ¿Vale? Aquí hay dos temas. Por un lado, la educación nuestra como usuarios de saber cómo funciona el autocompletado para gestionar los datos si queremos rellenar los formularios con mayor rapidez. Y por otro lado, que cuando tú diseñas un proceso de checkout, cuentes con que el autocompletado existe.
pero muchas veces el problema con el autocompletado lo tenemos como usuarios porque no gestionamos bien las opciones de autocompletado, que sí que nos pueden ayudar mucho a rellenarlo todo con muchísima más agilidad. Bueno, y aquí ya pues los completados de la parte final. El autocompletado, si no lo mantienes actualizado como usuario, es una trampa mortal por lo que acabáis de ver. Yo he escrito unos datos que no son los correctos, pero como he metido mi dirección de correo electrónico con el autocompletado y en mis datos de autocompletado en ese navegador la dirección es otra, se machaca todo lo que había completado anteriormente, entonces tengo que volver a empezar otra vez, lo cual genera una frustración brutal. Si queréis entender cómo funciona el autocompletado y por qué hay que usarlo, pues bueno, la parte de desarrolladores de Google lo explica bastante bien en ese enlace. Y luego, si queréis saber como usuarios cómo podéis gestionar los datos de autocompletado en Chrome, porque es el navegador más utilizado, de forma que así pueda ser más ágil el completar cada uno de los pasos, pues ahí tenéis un topic de Chrome, de Google, perdón, que os puede ayudar mucho y bien. Otro aspecto muy importante es la consistencia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si os fijáis, tenemos en este carrito pues el conjunto de bebé niña y te pone al mismo rango y jerarquía visual, continuar comprando, añadir con el código de promoción, pasar por caja y aparte la suscripción de newsletter. O sea, tenemos 3 elementos visuales con el mismo grado de relevancia, con el mismo tipo de jerarquía, pero son 3 acciones totalmente distintas. Continuar comprando, evidentemente, me va a llevar otra vez de vuelta a la tienda. Añadir me va a permitir añadir un código promocional si es que lo tengo. Una vez más, tampoco aquí me dicen cómo puedo conseguir uno, con lo cual tenemos un punto de fuga estupendo y esto se repite una y otra vez en muchísimos checkouts. O sea, no te preguntes por qué la gente abandona el checkout. Casi deberías de preguntarte cómo es posible que se queden cuando tú les das tantos elementos para que abandonen. Y pasar por caja, ¿vale? Que es el CTA que se ha elegido en este caso para pagar, ¿vale? Por favor, si el objetivo de un checkout es materializar un pago, que la acción principal sea la única que está encapsulada y que tiene un nivel de relevancia visual superior. ¿Quieres poner códigos? No hay ningún problema, puedes ponerlos, pero de otra manera. ¿Quieres que la gente continúe comprando? No hay ningún problema, puedes ponerlo, pero de otra manera. ¿De qué otra manera? Bueno, pues ahora lo veremos. También ya cuando nos ponemos creativos y, por ejemplo, incluimos en nuestros formularios cursivas, como podéis ver aquí, asteriscos, donde además en ningún sitio se indica qué significa el asterisco, que todos tenemos asumido que es la obligatoriedad del completado del campo, pero no tiene por qué ser así. O ya en lugar de, dirección de envío, código postal, provincia y además pones municipio, ¿no? Que municipio en realidad a lo que se refiere es a la ciudad. Volvemos otra vez a los elementos de comprensión. ¿Es municipio como la mayoría de nosotros llamamos al pueblo o la ciudad en la que vivimos? Pues no. Otro ejemplo más, ¿vale? Y este es un checkout, lo mismo. Finalizar compra, actualizar carrito, aplicar cupón y ahí pone, tienes un cupón promoción, ¿vale? Para empezar, todo está trabajado de la misma manera. Todos son encapsulados en rojo, con el texto en blanco, es decir, son 4 botones. Promoción, para empezar, no es un botón, aunque parezca un botón, no se comporta como un botón. Aplicar cupón, una vez más, nosotros venimos de tradición judeocristiana, leemos de izquierda a derecha, por lo tanto, lees antes el tienes un cupón que el finalizar compra. ¿Aplicar el cupón? Bueno, una vez más, ¿y de dónde saco yo un cupón? Porque si no me lo dices tú, pues me iré a buscarlo por Google, sobre todo si me quiero ahorrar unos euros. Actualizar carrito, más de lo mismo. Finalizar compra, ¿vale? Fantástico. Bueno, por favor, la acción primaria que queramos en cada pantalla es la que debe de estar remarcada de manera visual y con una jerarquía superior a las demás. El resto, no. ¿Cómo puede estar el resto? Pues así. ¿Vale? Esto es T-Public, además todo lo que os estoy poniendo son procesos de compra en los que yo he utilizado o he trabajado en ellos. Al final, checkout, ¿vale? Que está 2 veces, pero hace exactamente lo mismo. Y si os fijáis, el checkout, que es el objetivo que yo persigo, es el elemento más visible y con una jerarquía mayor. Y si os fijáis, todo esto son acciones de segundo nivel. Son acciones de segundo nivel. Eliminar productos. O actualizar si lo que quiero comprar son 2 unidades. Y ahí, si os fijáis, encima del checkout pone, ¿tienes una tarjeta regalo o un código de cupón? Fantástico, pero lo pone ahí.
y en una letra no es, como en este caso, un elemento principal que casi es más principal que el propio pago, ¿vale? Otro problema enorme es el uso de nomenclaturas comunes a lo largo del proceso. O sea, en los ejemplos que estamos viendo en esta presentación, estos son los CTAs empleados. Continuar con la compra, pagar, tramitar pedido, realizar pago, pasar por caja, confirmar pedido, finalizar compra. Todos usan distintas nomenclaturas. No hay un estándar y esto a veces es un problema. Por favor, que sea claro lo que va a suceder cuando yo haga clic en un botón. Pagar, fantástico. Continuar con la compra, ¿esto es pagar? Tramitar el pedido. ¿Cuántos de vosotros os acercáis al mostrador de vuestro panadero y le decís, Manuel, tramítame el pedido? Va a ser que no. Pasar por caja, bueno, confirmar pedido, lo mismo. Tú estás ahí en tu carnicería de barrio, te acercas a Pepe, oye, que te confirmo el pedido. A ver, sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Luego, por supuesto, lo que te suelen entregar los bancos, bueno, pues son este tipo de interfaces espantosas y horribles que te dan este tipo de información. Aquí poco hay que hacer, tenemos que convivir con ello. Algo que os puede ayudar mucho es algo que yo empecé a ver hace unos años y que todavía no se explota en muchos e-commerce, que es lo que yo llamo pregunta y aprende, ¿no? Por ejemplo, lo utiliza Jack and Jones, ¿vale? Jack and Jones te dice, cuando has finalizado el proceso de pago, te dice, gracias por comprar con nosotros. ¿Cómo valorarías tu experiencia de compra? Y además muy simple y con una iconografía muy tipo Facebook, ¿no? Pues pulgar para arriba me ha gustado, pulgar para abajo odioso. Y cuando tú respondes pulgar para arriba o pulgar para abajo, y yo he respondido de las dos veces, de las dos maneras, gracias por comprar con nosotros, nos complace saber que no te hemos decepcionado. ¿Hay algo que crees que deberíamos mejorar? O sea, yo, por ejemplo, les dejé una nota y me llegó un acuse de recibo diciendo, oye, esto que hemos hablado antes de la accesibilidad, estáis usando tipografías muy pequeñas, texto en gris, fondo en blanco. Yo no lo leo bien, no lo acabo de leer del todo bien. La velocidad. La velocidad es crucial en el checkout, ¿vale? Aquí tenéis en la web de Polt un tutorial utilizando las DevChrome Tools para poder comprobar la velocidad del checkout y tener opciones de mejorarla, ¿vale? Pero es verdad que técnicamente es muy importante que haya una carga ágil y rápida en todos los procesos de checkout. Y luego la batalla gorda, ¿no? De mobile. O sea, la dificultad que hay para que los usuarios que entran en los checkouts mobile los completen con velocidad. Pero es que muchas veces parece que no queramos, ¿vale? En primer lugar, algo muy, pero que muy importante es esto que podéis ver aquí. Di que esta es la web de Nike, ¿vale? Pero esto es lo que podéis ver aquí, que es que en función del campo en el que yo haga clic, se despliegue el teclado que corresponda sin tapar el botón de acción principal. O sea, ¿cuántas veces os ha pasado que haces clic, se despliega el teclado correcto, pero el botón de avance o incluso el propio campo que tienes que completar se queda tapado? Entonces son dos cosas a tener en cuenta. La primera, que cuando yo me sitúo sobre el campo se despliegue el teclado correspondiente, bien caracteres o bien numérico. En segundo lugar, que cuando yo hago clic sobre el campo y se despliega el teclado, que no pierda el foco del botón principal, como veis ahí en el Save and Continue, ni pierda el foco del propio campo, porque en ocasiones el despliegue del teclado descuadra los layouts y dejan de estar en mi campo de visión. Muy fan de esto, que es algo muy habitual y no es coña, ¿eh? O sea, la primera imagen que podéis ver, la de la izquierda, en el carrito hay dos productos, pero como podéis observar, estoy en el carrito, el menú de navegación ocupa la totalidad del carrito, es decir, no veo el carrito porque el menú de navegación lo ocupa todo y además el despliegue de cookies hace que permanezca ahí, ¿no? Entonces, claro, es difícil saber que estás en un carrito cuando no ves absolutamente nada del carrito. Es decir, cuando el menú principal es lo primero que ves en el carrito y tienes que hacer un scroll bastante largo para ver tu propio carrito. Revelación progresiva, sobrecarga cognitiva. Estoy en el carrito, estoy en el proceso de pago. Enséñame solo los elementos necesarios para pagar. No necesito ver la totalidad de los menús de navegación. No estoy navegando y si quiero navegar ya le daré a continuar con la compra. Y luego ahí he desplegado
uno de los principales elementos de duda que muchas veces pueden solucionarse por geolocalización, que es los desplegables. ¿Veis? Ahí evidentemente en provincia, pues claro, es que en España hay 50 provincias más las ciudades autónomas. ¿Vale? Entonces, bueno, hay pues un desplegable bastante largo que tengo que gestionar. En ocasiones es mejor dejar un campo libre. Yo entiendo que los campos libres no se dejen porque luego la forma de guardado pues no es homogénea, porque hay quien te escribirá Alicante y hay quien te escribirá Alacant. Pero a veces el campo libre es una buena opción. Tu checkout es tuyo. No optimices tu checkout por lo que has leído del checkout de Nike o lo que has leído del checkout de Amazon o lo que has leído del checkout de la NASA o de Apple. O sea, al final tu checkout es tuyo para tus productos, dependiendo de lo que vendas y de cómo lo vendas, pues habrá una fórmula mejor o peor, pero no hay una fórmula universal. No la hay. No la hay. Un recurso muy sencillo que os puede permitir conocer muchas cosas de vuestro propio checkout. Compraos a vosotros mismos o comprad en las gamas de dispositivos más empleados, desktop, mobile, tablet, lo que sea, con los navegadores más usados a las resoluciones que se emplean, que es una información muy sencilla de sacar de Google Analytics, tanto en su versión GA4 como en Universal. Si te pones a ejecutar compras en las principales tipologías de navegación, te das cuenta de los muchísimos errores que hay en los checkouts y la aparentemente fácil que sería resolverlos. Lo que pasa es que mucha gente ni siquiera se compra a sí misma, entonces nunca es consciente de los problemas que tiene. ¿Qué podéis, sobre todo con aquellos usuarios que os han comprado, pedirles en la misma thank you page? Por favor, ¿te interesaría participar en un test de usuario remoto? Déjame tus datos. Por favor, relléname esta encuesta para valorar el propio proceso de checkout y recoger feedback. E incluso por WhatsApp. Oye, ¿qué te parece si ahora por WhatsApp me cuentas qué te ha parecido mi proceso de checkout? Y sobre todo, en cualquier punto de un proceso de checkout, hay mucha gente que se hace un lío porque no entiende los precios, porque no sabe cuánto le va a costar el envío, porque no entiende porque con un formato de envío el pedido le llega en 2 días y con otro le llega en una semana. Entonces es tan sencillo como poner un globito de WhatsApp, abrir un desplegable de chat, dejar un número de teléfono de contacto, o sea, asistencia y ayuda. Principio número 1 de cualquier cosa que queremos que sea usable. Asistencia y ayuda. Ayúdame, ayúdame. Dame un elemento de contacto. Evidentemente, si tengo miles de pedidos al día, no puedo tener aquí un ejército de teleoperadores, pero dame elementos de contacto para que yo pueda comprender. Y muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, se nos fue un poco de tiempo, pero estaba obnubilado con cómo lo estabas contando, así que... Bueno, madre mía, obnubilado. Bueno, no yo solo, ¿eh? Aquí Álvaro Vicente decía, Ricardo, top en las ponencias de hoy, muy buena presentación con datos cuantitativos, así que no es que solo yo sea el fanboy. Es para despedir ya, ¿eh? Simplemente por aportar, por si alguien aún quiere apuntarse a alguna pregunta en el chat, yo que soy muy seguidor, ¿no?, de vuestro estudio anual, recuerdo que en el anterior, en el del 2019, el tipo de pasos que daba mejor conversión era el de 4 pasos, que siempre me había llamado mucho la atención y lo daba como ejemplo de, oye, mira, que sepas que un paso solo no, fíjate que aquí da como que el mejor conversión da es 4. Y que de un año para otro saltase de repente a que el mejor era de 2, siempre me sorprendió muchísimo. No sé esto a qué se lo achacas. Hay que entender que en el estudio de conversión yo te diría que el 70 o el 80% de los e-commerce no varía entre años, pero como son los e-commerce los que los tienen que dar acceso a sus datos, en ocasiones entran e-commerce nuevos. Claro. También es verdad que en los procesos de checkout de los últimos años raro es el e-commerce o rara es la empresa que no lo toca absolutamente nada a lo largo de un año. O Claro. sea, suele haber bastantes cambios. Tú también lo has visto. O sea, hubo una época en la que el One Step Checkout se puso muy de moda y todo el mundo Sí. venga al One Step Checkout. Y en general, de media, en un One Step Checkout había 18, 19, 20 campos. ¿Vale? En el momento que todo el mundo ve que el One Step Checkout aparentemente funciona muy bien, pero en algunos negocios y en otros no tanto, pues abandonamos el One Step Checkout. O sea, yo te diría que es la parte de un e-commerce, junto con la home, los procesos de búsqueda interna, los grids, las páginas de producto, que más se toca a lo largo de un año. Y de ahí el salto, es algo con lo que se cacharrea bastante. Pero es que todavía hoy en día los checkouts hay
muchísimo margen de mejora. Y no nos ha dado tiempo en profundizar en un modelo de checkout que es muy optimizable y muy potente, que es todo lo que sean checkouts de click and collect. Claro, O que sea, cambia bastante. claro, porque además eres tú de manera activa el que tiene que decir a qué hora va a ir a buscar algo, a dónde va a ir a buscarlo, en qué día. También es verdad que, por ejemplo, en el último año, con todas las compras online que se hicieron, sobre todo en supermercados, mucha gente aprendió lo primero que era eso del click and collect Ya. y en segundo lugar cómo funcionaba, ¿no? Lo que pasa que yo creo que lo importante es lo que he comentado al final. No hay un modelo de checkout bueno o malo. Hay un modelo de checkout bueno o malo para cada e-commerce. Entonces, cada uno tiene Mm. que preocuparse de entender sus propias dinámicas. Esto es cierto y mejoraba la última pregunta que quería hacerte. Porque Ah, era, vale. no, 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 es así, la realidad es lo que tiene. Porque has enseñado muchos ejemplos y fue una maravilla, ¿no? De cosas mal hechas. Entonces me dejaba las ganas de, ¿hay alguno? Y me valía uno que hayáis hecho vosotros, ¿no? Con FLA 101, pero uno que digas, buah, pues todos estos consejos están aplicados. Obviamente no valdrá para todos porque cada uno tendrá que ajustarlo a su modelo, ¿no? Pero si hay algún e-commerce que digas, pues mira, este es un buen punto de partida. A ver, cualquier gran e-commerce, quiero decir, un Si ahora Decathlon, pienso un eh, Booking, Decathlon, los gigantes, ¿no? sí, cualquier gran e-commerce, un Decathlon, un MediaMarkt, un PC Componentes, cualquier gran e-commerce tiene procesos de checkout muy bien trabajados, porque suelen ser puntos de mejora que se trabajan mucho. Para mí el Mm, problema, fíjate lo que te voy a decir, para mí el problema en los checkouts no lo suelen tener los players grandes. mm. O sea, son modelos de checkout bastante bien construidos. De hecho, lo que la mayoría de los e-commerce medianos o pequeños deberían hacer es fijarse en los checkouts de los grandes, no porque sean mejores o peores, sino porque son modelos, digamos, ya estandarizados, a los que los Claro, que la usuarios ya gente los ha estamos. usado, así que Eso es es, bueno que haya eso es. referencias claras. Eso es. Por ejemplo, gran parte de la facilidad de uso de algo viene de lo habituado que estás a utilizar algo parecido. Entonces, Mm, si tú te dedicas a la electrónica de consumo y PC Componentes o MediaMarkt son referencias en ese sector, pues igual deberías de echarle un vistazo a cómo tienen montados ellos el checkout, porque te puedes aprovechar de ese conocimiento. Esto por un lado, claro. ¿vale? Y luego, donde más campo para la innovación y proponer cosas nuevas hay es en todo lo que tenga que ver con el click and collect. Hay, por ejemplo, Decathlon, que tiene una experiencia omnicanal bastante bien trabajada, IKEA, que tiene una experiencia omnicanal bastante bien trabajada, son buenos ejemplos. Lo que pasa que, insisto, son ejemplos grandes. Claro. Son ejemplos grandes. Entonces, a mí me gusta más enfocarme en lo que es la pyme, porque es más representativa de la realidad del e-commerce, ¿no? No, pero bueno, Pero una buena práctica es esa. O sea, en tu sector, ¿quién es el claro dominador? Pero que lo sepas, no que lo parezca. ¿Quién es el claro. claro dominador? Pues entonces fíjate en ese checkout, porque seguramente estará muy optimizado ya y en la medida de lo posible, dale un par de vitaminas. O sea, no te Mm, limites a copiarlo. Dale un par de vitaminas. claro. Pues perfecto, de verdad, muchísimas gracias, Ricardo. Creo que ha sido Nada, a una sesión vosotros. súper súper práctica, muy... Es decir, hablabas de lo de evitar las best practices, ¿no? Pero en el fondo, eso no dejaban de ser, ¿no? Pues grandes aprendizajes que te dejan claro el no hay café para todos, Es pero que que te da unas pistas para irte aplicando lo que necesitas, ¿no? pero es que en digital esto yo creo que es muy nocivo, ¿eh? O sea, las best practices han hecho mucho daño. Yo entiendo que todos necesitamos empezar por best practices y yo lo he hecho el primero. Pero hay un punto de sofisticación, hay un punto de necesidad propia en la que ya las best practices no te sirven. Porque al final esto es como si tú, o sea, la interpretación de una buena práctica es muy diferente dependiendo del sector, la madurez, el CMS que utilizas, el tipo de cliente que tienes. No tiene nada que ver vender, yo qué sé, sillas que estás fabricando tú en tu taller a vender botellas de vino que puedes comprar en cualquier supermercado. Y los checkouts Claro, no deben de ser iguales. exacto. Pues Ricardo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Nada, a vosotros, el placer ha sido mío. Cuidaros mucho. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.